A continuación, Medellín, ciudad saludable. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde del miércoles. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Este es el espacio de la Secretaría de Salud y Telemedellín, consultorio que ustedes saben habitualmente se hace entre las 11 y las 12 del mediodía, pero los miércoles, porque transmitimos Consejo de Medellín, sesión del Consejo de Medellín en las mañanas, nos movemos a la tarde y estamos en directo para que participen. Líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico. Ya les vamos a contar del tema del día. Primero saludo en esta tarde a la doctora Fanny Isabel. Hola, doctora Fanny, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. ¿Cómo vas? Un poco acalorado. Vea, sí, a propósito, sí. Venimos con unas altas temperaturas, el sol pegando fuerte. Recomendaciones básicas: hidratación, protección solar, ¿no? Claro que sí, mucho. Buenas tardes a todos los televidentes que nos acompañan y efectivamente tenemos pues una época de calor bastante fuerte, de mucho verano, entonces es muy importante tomar un poquito más de líquido del que acostumbramos a tomar, idealmente agua, pues no bebidas azucaradas ni que contengan mucho sodio, y usar un bloqueador solar. Y quienes trabajan en la calle o en ambientes más húmedos, ojalá sea 2 veces al día. Recuerden, factor de protección mayor de 30 para que tenga pues un beneficio pues mayor. Y eso vamos a tener que sostenerlo en el tiempo, porque estamos en esta temporada seca, muy seca, de altas temperaturas, y empatamos con un asunto que se llama fenómeno del Niño, que nos llevará a temporada también muy seca hasta enero, febrero, marzo del año entrante. Mucha hidratación. Entonces, antes de plantear el tema del día, doctora Fanny Isabel, que tiene que ver con la salud mental, déjeme hacer una invitación. Yo sé que usted ya está invitada, es más, sé que usted confirmó su asistencia. Exactamente. Pero espero que muchos televidentes y muchos ciudadanos, especialmente de la zona de impacto, nos acompañen mañana a las 10 de la mañana. ¿A dónde? Se preguntarán. A la inauguración del Centro de Salud San Lorenzo. Los habitantes de la Comuna 10, que son las del centro de la ciudad, barrios, por ejemplo, como Niquitao, Las Palmas, San Diego, por fin un sueño que han tenido de toda la vida se les convierte en realidad, y es que van a tener un centro de salud muy importante con muchos servicios. Y mañana la inauguración a las 10 de la mañana. Los esperamos para que nos acompañen. Digo que sé que usted confirmó la asistencia porque el programa mañana es desde allá. Desde allá, exactamente, y vamos a esperar la asistencia de todos ustedes, unos desde sus casas, otros los que viven cerca también nos pueden acompañar en el programa. 11 de la mañana y se empiezan a cumplir todos esos compromisos que se hicieron desde la Secretaría de Salud a principio de año. Qué bueno por toda esta población que va a tener a Metrosalud ahí cerquita a su casa. Qué alegría, qué bueno cuando llega un nuevo puesto, un nuevo centro, un nuevo punto para la salud a complementar esta red grande de Metrosalud, y llega a una zona que está requiriendo desde hace muchos años ese sitio, ese centro de salud. Mañana entonces los invitamos para que nos acompañen. Este tema, repito, relacionado con la salud mental, es inmenso, doctora Fanny Isabel. Es un tema muy amplio, muy general, porque es que uno podría abordar este tema desde cada una de esas personalidades o trastornos de la personalidad. Ese es el tema que les traemos hoy. De hecho, hace poco hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, y digo que es muy amplio porque si hablamos de personalidades: paranoide, esquizoide, antisocial, límite, evitador, dependiente, obsesivo compulsivo, que ya lo vimos, cada uno de esos amerita un programa. Pero hoy vamos a hacer un acercamiento, además con una especialista, una persona muy preparada para este tema, y nos vamos a llegarle al tema, vamos a acercarnos a él para conocer detalles, y seguramente pronto tendremos que abordar cada uno de esos trastornos. Exacto, sí, definitivamente los trastornos de la personalidad son un tema muy amplio, pero bastante importante, porque un gran número de las personas que lo padecen no consultan, no se hace el diagnóstico, y por lo tanto los padecen y tienen sufrimientos pues bastante complicados, porque esto tiene que ver con el comportamiento, con la conducta, con la vida diaria. Entonces afecta no solamente a la persona, sino también a las personas que están a su alrededor. Cuando hablamos de trastornos de la personalidad, entonces hay 10 que se describen en la literatura, y tú lo mencionaste bien. El trastorno, por ejemplo, obsesivo compulsivo, que es el que raya que con la
con el perfeccionismo, con que todo tiene que estar en límites del orden, es uno de ellos y lo conversamos yo creo que hace más o menos 15 días. Hoy vamos a tocar en general en qué consisten, cómo se pueden diagnosticar para que ustedes también sepan cómo ayudar a personas que de pronto lo pueden estar padeciendo y que ellos no son conscientes de esto. Con un agravante, doctora Fanny, es que muchos de estos pacientes o personas con trastornos de la personalidad consideran que sus comportamientos o patrones de conducta son absolutamente normales, que no hay ningún inconveniente, no se reconocen en una problemática. De hecho, piensan que sus problemas, esos que les generan tantas dificultades en el relacionamiento social, en el funcionamiento comunitario, son una consecuencia de otras personas o de situaciones puntuales, pero que no pasa por ellos. Eso genera un problema difícil porque el reconocimiento para buscar el tratamiento o el diagnóstico pues se hace mucho más complejo. Realmente solo llegan a esas instancias cuando hay dificultades ya muy grandes, cuando se presentan problemáticas como muy serias. Tal vez ahí logran entender, producto un poco también de la presión familiar, social, de que necesitan ayuda. Exacto, cuando se relacionan con otras enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, que también son frecuentes que acompañen estos trastornos de la personalidad. Voy a ir mencionando algunos, ya les mencioné el obsesivo compulsivo, está también el paranoide, que es donde la persona todo el tiempo tiene una sensación de desconfianza, de suspicacia, está pendiente de que todo lo que pasa a su alrededor está como en su contra, por ejemplo. Está el esquizoide, es aquella persona como extravagante, también se aísla emocionalmente y es a veces con mucha emotividad. Y el esquizotípico parecido, pero es una persona muy plana emotivamente y también con mucho aislamiento social. Está el antisocial, que es una persona que se caracteriza porque miente frecuentemente, no respeta las normas y también maneja mucha irresponsabilidad. De pronto uno que otro se está diciendo, ¿será que yo estoy ahí en ese punto? Claro. No, hay que tener unos síntomas persistentes y que ya se ve afectada la vida laboral, la vida estudiantil, bueno, es otra cosa. Se diagnostica más a partir de la adolescencia porque es cuando se empieza a conformar la personalidad. Es muy difícil encontrar niños con el trastorno de la personalidad porque todavía no se ha conformado. Si ustedes chulearon o resaltaron algunos de esos signos o síntomas, no se preocupen porque recuerde que cuando hemos hablado de estos temas es muy normal pues que muchos de nosotros tengamos algunos rasgos de esas personalidades. Eso es absolutamente normal. Cuando se presenta la problemática o cuando es el trastorno, es lo que vamos a conversar con nuestra psicóloga especialista en la tarde de hoy. Estas personas son tan rígidas que no logran adaptarse y ubicarse como en la realidad, y ahí es donde viene el conflicto en sus relaciones personales, sociales, laborales. Veamos este informe, las líneas están ya disponibles para que participen, redes sociales, correo electrónico, se lo recordamos después del informe. Veamos primero. Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan a nivel emocional y en la relación con otros individuos. Son comportamientos que resultan diferentes a la cultura y que interfieren con la capacidad de la persona para desempeñarse en las relaciones interpersonales. Existen diferentes tipos de trastornos de personalidad. Entre los más comunes se encuentran: personalidad paranoide. Son personas excesivamente desconfiadas y siempre ven en los demás un posible enemigo. Personalidad esquizoide. Tienen dificultad para establecer relaciones, son introvertidas y solitarias. Personalidad esquizotípica. Son personas que se encuentran social y emocionalmente aisladas. Además desarrollan pensamientos, percepciones y comunicaciones insólitas. Personalidad histriónica. Se caracteriza porque las personas con este trastorno buscan llamar siempre la atención e incluso presentan comportamientos teatrales para establecer relaciones con facilidad, pero de modo superficial. Otro tipo de personalidades como la narcisista, la antisocial, la dependiente, la obsesiva compulsiva o la pasiva agresiva también están catalogadas dentro del grupo de trastornos de personalidad, las cuales abordaremos en Medellín Ciudad Saludable para conocer su tratamiento y cómo ayudar a las personas que padecen este tipo de trastornos. Una
muy buena descripción acabamos de ver y de escuchar de los principales trastornos de personalidad, un tratamiento que es bastante complejo porque es precisamente cambiar aspectos que ya están formados en la personalidad, pero terapias conductuales, cognitivas, se dice que dan un buen resultado, pero con una buena adherencia definitivamente a los psicólogos, a los psiquiatras y en algunos casos con tratamiento farmacológico cuando hay una depresión, una ansiedad muy marcada que acompaña estos trastornos. Ya que usted se acepta, doctora Fanny Isabel, al tema del tratamiento, es decir, que toma su tiempo, es decir, no Bastante, son asuntos exacto. a corto plazo, hay que darle tiempo, hay que estar adherido a ese tratamiento, pero recuerden lo que decíamos ahorita, es que muchos consideran que no necesitan. Recuerden lo que decíamos, piensan que el asunto no es de ellos, sino que está en otras personas o en otras realidades, en situaciones muy puntuales. Muchas veces es muy esencial, muy importante la participación de las familias, de las redes sociales, claro, de las personas cercanas. Es el tema de hoy. Empiecen a marcar la línea telefónica, se las recuerdo, las dos que tenemos para ustedes, 441-2100, esa es la local, y la nacional, que además es gratuita, 018.000 41 40 99. Exacto, también tenemos las redes sociales que son en Twitter, @saludmedellín, en Facebook, Salud Medellín, y también el correo electrónico para que nos escriban, para poder solucionar sobre este tema o sobre cualquier otro tema, cualquiera de sus dudas. medellínsaludable@telemedellín.tv. Está también, por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, que es uno pues que se lo encuentra frecuentemente, que es donde las personas varían entre la euforia y la depresión constantemente, que son como ciclotímicos, decimos a veces los médicos y dicen los psiquiatras, y cómo saber que hay una persona que de pronto, cómo reconocerlo, es lo que vamos a hablar hoy con nuestra psicóloga invitada. Entonces, por todos estos medios que acabamos de mencionar, se pueden empezar a comunicar. Esa psicóloga invitada es la doctora Alicia Krikorian. Ya está con nosotros, sí. Vamos a saludarla. Está ella, estamos nosotros, faltan ustedes y ahí están las líneas. Doctora Alicia, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Qué bueno saludarla. Ella es psicóloga, especialista en terapia cognitiva, es magíster en psico-oncología y PhD en psicología de la salud. Actualmente además es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ambos. Cuénteme cómo vamos a hacer, porque en la introducción dijimos, este tema es muy amplio. Cada uno de los trastornos amerita un programa de 1 hora y se queda uno cortico, doctora Fanny, porque ya lo vimos cuando hicimos el análisis del trastorno obsesivo compulsivo. Pero mentiras, vamos a acercarnos al tema. ¿Son 9, 10, 11 los trastornos? ¿Son más? Hay diferentes clasificaciones para los trastornos, como venías diciendo, ¿cierto? Realmente el tema de los trastornos de personalidad es un tema muy amplio, es casi uno de los temas más complejos en psicopatología y donde hay todavía mucho debate sobre la clasificación, ¿no? Tenemos dos grupos grandes de clasificaciones internacionales, el que hace la Organización Mundial de la Salud y el que hace la Asociación Psiquiátrica Americana. Digamos que hay un mayor acuerdo en considerar 10 trastornos de personalidad, pero hay 2 o 3 más que se han ido considerando y que están bajo investigación, ¿cierto? De todas maneras, en este momento, digamos que la investigación sobre los trastornos de personalidad está arrojando a veces como posiciones muy diversas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la clasificación internacional de las enfermedades, en este momento en su revisión están planteando que no existen grupos diferenciados de trastornos de personalidad como categorías de trastornos de personalidad, sino que si nosotros pudiéramos entender los trastornos de personalidad como una paleta de colores, ¿cierto? Quizás lo pudiéramos entender mucho mejor, donde no existe un color único azul, sino que hay tonos de azules, hay tonos de rojos. Es un degradé, va variando, pero lo uno entonces con la lo variedad es muy grande, claro. Entonces lo que ellos hablan y en la clasificación que están proponiendo es que más allá de que haya grupos muy diferenciados de personalidades, ¿cierto? Hay rasgos que van a compartir algunas personas, otras no, y lo que va a hacer que sea un trastorno de personalidad es la rigidez, la inflexibilidad, ¿cierto? Y la dificultad para la adaptación. Mientras que la otra clasificación, ¿cierto? Que es el DSM, la clasificación DSM, que es la americana, ellos sí que diferencian 10 grupos de trastornos de personalidad que antes eran concebidos de una manera muy categorial, ¿cierto? Eran como categorías muy diferenciales, muy definidas,
pero que han ido también diciendo, bueno, que realmente estamos hablando de algo un poco más dimensional, ¿cierto? Entonces todos estamos de acuerdo en que esto va siendo más, se entiende mejor cuando se entiende como una paleta de colores. Hagamos algo para ponernos en el terreno del tema del día. ¿Qué se entiende entonces o qué es un trastorno de la personalidad? Okay. Quizás para poder entender qué es un trastorno de personalidad, a mí me gusta empezar con la definición de personalidad, ¿cierto? Sí. Nosotros definimos la personalidad como un conjunto de rasgos que se integran y se estructuran de manera que nos dan una identidad en la forma como pensamos, cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, cómo vemos el mundo y cómo reaccionamos ante los diferentes eventos. Entonces, una personalidad sana es una personalidad que tiene una serie de rasgos, pero que van a ser flexibles, adaptables a las circunstancias y que van a permitir enfrentar las circunstancias de una manera saludable, ¿sí? Pero que al mismo tiempo estructuran una identidad, ¿cierto? Me permiten ser Alicia, Felipe, Fanny Isabel, ¿cierto? Y cada una de las personas. Cuando nosotros hablamos de los trastornos de personalidad ocurren cuando estos rasgos se van tornando progresivamente más rígidos, más inflexibles, me dificultan la adaptación, me dificultan la regulación de mis emociones, me dificultan la manera como me enfrento a las dificultades en el mundo, cómo establezco relaciones con las personas, de modo que esta tendencia a la rigidez, que puede ser progresiva, ¿cierto? Por eso los trastornos de personalidad suelen tener un curso muy crónico, porque normalmente es normal que nosotros a medida que vamos envejeciendo, ¿cierto? Nos vamos tornando un poquito más rígidos, no solo nuestros músculos, ¿cierto? Y a nivel cognitivo, sino también en nuestra personalidad. Entonces la tendencia de los trastornos es a cronificarse, ¿no? A empeorar con los años. Pues hay épocas de picos, ¿cierto? Hay épocas peores en la vida, pero la tendencia es a la rigidez, y eso hace que sea difícil porque digamos que el tratamiento busca flexibilizar los rasgos de la personalidad. Complejo, pero... Imagínese, doctora Alicia y doctora Fanny, que nos fuimos, pues la doctora Fanny lo sabe muy bien, pero nos fuimos a las calles de la ciudad y le dijimos, mire, vamos a tener a la doctora Alicia ya en el programa y vamos a hablar de trastornos de personalidad. ¿Qué preguntas tienen? Y tienen preguntas muchas, préstele atención a esta y verá. Mi nombre es Juliana Anclares y yo quisiera saber si el trastorno de personalidad es hereditario. Gracias a Juliana por su pregunta, y esto nos lleva entonces a pensar también en las causas. Alicia, ¿es hereditario? ¿Se puede heredar de una generación a otra un trastorno de la personalidad? Una pregunta compleja, ¿cierto? No es fácil de responder. Realmente todavía no se conocen todas las causas de los trastornos de personalidad, y parece que un trastorno de personalidad tiene que ver con algunos factores que son hereditarios, pero otros factores que van a ser ambientales. Los factores hereditarios son usualmente los rasgos de personalidad, el temperamento. Si yo tengo una tendencia, por ejemplo, a ser más impulsiva, o si tengo una tendencia a ser o más sociable o más solitaria, ¿cierto? Eso sería un rasgo heredable. Pero de ahí a que ese rasgo se vaya rigidizando, se van a requerir diferentes experiencias vitales. Se sabe que experiencias vitales traumáticas y la forma como establecemos las relaciones tempranamente con nuestros padres o con las figuras que nos cuidan, claro, hace que sea más probable que una persona tenga o no tenga un trastorno de personalidad. Por ejemplo, se ha visto que muchas de las personas con trastornos de personalidad comparten experiencias de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual en su infancia, ¿sí? Si este abuso ha sido mantenido a lo largo del tiempo, la probabilidad de que se desarrolle un trastorno de personalidad va a ser mayor. Y luego también una de las cosas que se ha visto es cuando tenemos eventos vitales importantes, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ver con lo que sucedió en nuestra infancia, sino un evento vital. Esos eventos vitales pueden transformar la manera en que nosotros vemos el mundo, de manera tal que, digamos, como que hagamos un cambio hacia la rigidez importante, y a partir de ahí, ¿cierto?, la persona pueda ser diagnosticada con un trastorno de personalidad. Pero usualmente lo que vemos es que las experiencias muy tempranas son vitales, ¿cierto?, para la salud de la personalidad. La salud mental desde niños, pues hay que protegerla mucho. Muchísimo. La forma en que se cuida a un niño, ¿cierto?, y quizás por eso en muchos países
se está dando gran importancia a la primera infancia, porque la manera como los padres o quienes cuidan a los niños establecen relaciones con ellos tempranamente puede favorecer que estos niños se adapten o no se adapten a las diferentes circunstancias, que puedan enfrentar sanamente el estrés cotidiano, ¿cierto? Las experiencias de la vida, las relaciones con las otras personas. Tengo una pregunta a propósito de eso, pero saludemos primero en Bello a Liliana Rúa. Hola Liliana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Yo tengo una pregunta para la doctora. Claro, dale. Lo que pasa es que mi hijo tiene 7 años y apenas yo le estoy ayudando pues a formar su personalidad. Y él en la casa y en la escuela tiende a ser un niño con dificultad para obedecer. Un día se maneja bien y otro día mal, ¿cierto? Él puede tener un trastorno de personalidad pues en un futuro. ¿Y cómo le puedo ayudar? Muchas gracias, Liliana. Y qué bueno, pues porque es un niño de 7 años y de pronto es ese límite ahí donde ya se empieza a cambiar el comportamiento de los niños. Estamos en una edad muy importante, ¿cierto? Muchas gracias, Liliana, pues por su pregunta. Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que nosotros no diagnosticamos un trastorno de personalidad, sino hasta que la persona es adulta o se está acercando a la adultez. De modo que en un adolescente o alguien que ya está alrededor de los 18 años, ahí podemos empezar a hablar de trastornos de personalidad. Antes, ¿cierto? El niño está conformando su manera de ver el mundo, de relacionarse, de relacionarse con las normas, pues como en el caso del hijo de Liliana, de relacionarse con la autoridad, ¿sí? De modo que en ese momento todavía no podemos hablar de un trastorno de personalidad. Quizás que es importante a los 7 años, si estamos viendo que es un niño que tiene dificultades en la adaptación a la norma, ¿sí? A veces es muy importante lo que sucede a nivel del hogar, cómo en el hogar se están estructurando las normas sociales, las normas de qué es permitido y qué no es permitido, a qué valores se les está dando prioridad. Entonces, en ese caso mi recomendación es que en ese momento los padres, ¿sí? Cuando tienen dificultades en el establecimiento de normas, busquen ayuda para aprender cómo se establecen sanamente las normas, sin llegar al punto en que, claro, porque estos son niños que como desafían la norma, pues a veces nos generan impotencia, rabia, impaciencia, malestar, y podemos pasar fácilmente al maltrato, ¿cierto? Regañarlos excesivamente o que nuestra relación con ellos se torne una relación que siempre está mediada pues por el regaño, por la cantaleta, por poner en primer lugar lo que es negativo en el niño y no lo positivo, y eso pues obviamente no va a favorecer otros procesos en el niño. Doctora Alicia, pero incluso la llamada de Liliana me sirve para lo que quería preguntar, es si en esas etapas iniciales, en esas fases tempranas, es decir, cómo logra uno descubrir la posibilidad de un trastorno de la personalidad. Máxime, y usted me corrige lo que dijimos ahorita, es que es muy normal, es habitual que todos tengamos algunos rasgos de esas personalidades. Entonces, ¿cómo descubrirla a edades tempranas? Realmente no las descubrimos, ¿cierto? Porque a edades tempranas no se presenta, se presentan rasgos, ¿cierto? Rasgos que nos van a alertar como padres o como personas que nos encargamos del cuidado de los niños sobre qué rasgos podemos, digamos, potenciar en los niños y qué rasgos pues debemos no potenciar o ayudarle a flexibilizar o a llevarle a encauzar. Pero definitivamente en un niño de 7 años, de 10 años, no se puede hablar de un trastorno de personalidad, sería muy estigmatizante. Sí, pero no me refiero a esa edad, me refiero a esa fase final de la adolescencia, es decir, a las fases tempranas del trastorno, ¿cómo identificarlas? Bueno, va a depender mucho del trastorno de personalidad, cada trastorno pues digamos que tiene como unas características distintas y ¿cómo nos damos cuenta fácilmente? ¿Cierto? Como algunos tips para darnos cuenta. Cuando una persona tiene dificultades a nivel generalizado en sus relaciones interpersonales, es decir, tiene problemas en las relaciones a nivel familiar, a nivel de su grupo de pares, los amigos, varios espacios. Claro, en varios espacios. Porque puede pasar que solamente en el colegio se comporta mal o solamente en la casa y en otros espacios está es perfectamente adaptado, y eso es normal, ¿cierto? Y eso no estaría hablando de un trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad es muy generalizado. Entonces, una persona que va a tener problemas en los diferentes ámbitos donde se desenvuelva, con la familia, con los amigos, en el barrio, en la escuela o en el trabajo o en la universidad, pues si se trata de la universidad, porque la dificultad interpersonal pues se manifiesta a todos los ámbitos.
Luego también va a ser una persona que va a empezar a tener dificultades para asumir responsabilidades, para mantenerse en sus compromisos, ¿cierto? Para regular sus emociones. Las personas que tienen trastornos de personalidad a veces, depende pues, como les decía, del trastorno de personalidad, pero por ejemplo las personas que tienen trastornos límites de personalidad o trastornos histriónicos de personalidad, ¿cierto? Como características en ese sentido, o trastornos antisociales de personalidad, a veces tienen gran dificultad para la regulación de emociones. Entonces, ante situaciones de estrés no suelen reaccionar bien, pueden reaccionar impulsivamente, agresivamente, con mucha labilidad emocional, decimos, ¿cierto? Como montañas Cambios rusas constantes, emocionales. irritables. Pueden estar en un momento irritables, en otro momento tristes, en otro momento muy alegres, pero llama la atención que es como una montaña rusa emocional, ¿cierto? Otras personas lo que hacen es aislarse del mundo, ¿cierto? Pero no momentáneamente, esto va siendo, como les decía, como es son características que son generales en la personalidad de la persona y se manifiestan en los diferentes ámbitos. Entonces va a haber personas que lo que tienden es a aislarse del mundo, se encierran, no salen, no establecen relaciones, a veces su emocionalidad es muy aplanada, decimos, ¿cierto? Entonces son personas que en vez de tener estas montañas rusas como algunas personas que tienen la dificultad en la regulación, lo que ellos tienen es una dificultad para identificar sus propias emociones, expresarlas, ¿cierto? Y se manifiestan como por un aplanamiento afectivo. Nada les emociona, nada les disgusta, todo el tiempo están como en el mismo estado. Exacto. Pero eso se vuelve disfuncional porque les impide relacionarse sanamente con el mundo. Muy bien, Alicia. Saludemos ahora a don Alonso López, que nos llama desde Itagüí. Hola, don Alonso, qué bueno escucharlo. Muy buenas tardes, felicitaciones y gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por llamarnos. A la invitada le hago una preguntita, ¿qué tan cierto puede ser este refrán que dicen que genio y figura hasta la sepultura? Pues se me hizo o me hace pensar de que hace parte de un trastorno de personalidad, que muchas veces con la llamada anterior que decían que si era genético, muchas veces uno dice, este muchachito, esta muchachita salió con el genio del papá, con el genio de la mamá, y uno se pone a pensar y se pone a analizar esa cadena que viene hacia atrás, y uno dice, pues hasta razón tiene, porque es que el papá o la abuelita eran de esa forma. Entonces por eso le hacía la consulta, a ver qué tan cierto es ese refrán. De todas maneras, gracias por esta oportunidad y felicitaciones. A usted mil gracias, como siempre, don Alonso. Una muy buena pregunta, porque es que también uno puede calificar y desde pequeño decir, es que usted es igualito a su papá, igual de caprichoso, y también lo puede ir enmarcando hacia ese camino. Podría pasar. O incluso optar por dejarlo, déjelo quieto, que es que él es así, no Exacto. lo moleste, déjelo que él es así, siempre ha sido así, ya no hay nada que hacer. Y subestimar de pronto un trastorno. Claro. Exacto. Sí. Hay una cosa que por eso yo empecé definiendo qué es la personalidad. Los rasgos son lo que nos caracteriza, ¿cierto? Y en ese sentido, sí, genio y figura hasta la sepultura. Nuestros rasgos van a ser permanentes a lo largo de la vida, pero no significa que no los podamos modular, ¿cierto? Nosotros podemos hacer cambios y modulaciones en nuestros rasgos de modo que sean más flexibles o no, ¿cierto? Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia entre quien tiene una personalidad sana y quien tiene un trastorno de la personalidad. ¿Qué es importante? Yo parto de un hecho, y es que todas las personas tenemos posibilidad de cambio, ¿cierto? Todos tenemos capacidad de cambio y posibilidad de cambio. Una de las grandes dificultades que tienen las personas con trastornos de personalidad es que no suelen reconocer su personalidad como lo problemático, ¿cierto? Para ellos lo problemático es el mundo que los rodea, no su forma de ver el mundo o de relacionarse con el mundo. Entonces el primer paso cuando se aborda un trastorno de la personalidad es ayudarle a la persona a generar conciencia, ¿cierto?, de cómo sus rasgos y la inflexibilidad de sus rasgos es lo que le genera problemas, ¿sí? No es el mundo a su alrededor. Entonces, de acuerdo contigo, ¿cierto? Cuando nosotros decimos, pues dejémoslo quieto que él es así, ¿cierto? No le hablen o no se relacionen o no le pidan que cambie porque no va a cambiar nunca. Creo que partimos de una mirada muy desesperanzada de la persona, ¿cierto? Claro. Las personas tenemos capacidad de cambio, tenemos posibilidades, y quizás el primer elemento es ayudar a la persona a que genere conciencia y deseo de cambio. ¿Sí?
Bueno, esta conversación está bastante interesante, vamos a un pequeño corte institucional, pero ustedes continúen allí, espérenos y preparen sus preguntas sobre trastornos de personalidad. Somos feria y disfrutamos nuestras tradiciones. Una de las mejores series argentinas llega a Telemedellín. Un elenco de primera. Leonardo Sbaraglia como Martín Pineda. ¿Qué tenés para esconder? ¿Qué pensás que escondo? Todo. Dolores Fonsi como Ana Irigoyen. Sé que voy a tener depresión postparto porque ya la tuve la primera vez. Eso me asusta y también sé que no sé de qué soy capaz. Eso me aterra. Ailín Salas como Clara Salinas. Vine a verte porque traté de matarme. Yo puedo escribir por ahora. Una serie que durante 7 sesiones se centrará en la vida de 7 personajes y sus conflictos emocionales. Desde el día en que te conocí, renuncié a mi libertad. En terapia, él está escuchando. Desde el 22 de julio a las 10 de la noche, en Telemedellín. Gustavo, como todos nosotros, tiene derecho a una segunda oportunidad. Conozca sus derechos, exíjalos. Derechos humanos para vivir en paz. Defensoría del Pueblo. Qué rico la Feria de las Flores, del 1 al 10 de agosto. Inviten a familiares y amigos a que vengan a Medellín, disfrutemos, gocemos de esta Feria de las Flores. Y recuerden mañana los vecinos de Niquitao, San Diego, Las Palmas, el centro de Medellín, nos pueden acompañar 10 de la mañana, inauguración del Centro de Salud San Lorenzo. En Facebook hay una foto que me encanta y que recuerda el concurso de la magia de las unidades móviles. Está en ti. Esta chica tiene ahí en sus manos una de estas banditas, dice, vivo mi sexualidad con sentido. Les voy a leer el pie de foto. Valentina Villa García quiere ser la imagen de las unidades móviles y nos envía su foto e historia para concursar. ¿Te animas a apoyarla? Tú también puedes concursar, es muy fácil, ingresa a www.medellinciudadsaludable.com, envíanos una foto que evidencie tu participación en las actividades interactivas de las estrategias de unidades móviles. Esta es Valentina Villa, que envió su foto y ahí la estamos publicando en Facebook. A ver, en Twitter, ¿qué tenemos? Algunos trinos. Secretaría de Salud. Continúan las jornadas de vacunación puerta a puerta en Medellín. Se los recordamos ayer, desde el miércoles 16 de julio se realiza la 4ª jornada en la Comuna 3. Hoy estamos hablando de trastornos de personalidad. Exactamente. Y Alicia, una pregunta, ¿cuáles son los más comunes? ¿Hay unos grupos más frecuentes de trastornos de la personalidad? Efectivamente. Para hacer un poquito de claridad, ¿cierto? Yo les decía antes que todavía no hay mucho consenso, ¿cierto? Se están estudiando, pero digamos que hasta ahora han ido como agrupando los trastornos de personalidad en 3 grandes grupos, ¿cierto? Uno son el grupo de las personas que tienen pensamiento excéntrico, ¿cierto? Pensamiento, comportamiento excéntrico, que son el trastorno de personalidad paranoide, del que tú hablabas hace un rato, ¿cierto? Donde el rasgo principal es la desconfianza, la tendencia a pensar que los otros me van a hacer daño y que tengo que estarme protegiendo, sí. Entonces estar a la defensiva, estar muy prevenido constantemente.
El esquizoide, ¿cierto?, que se caracteriza por la tendencia a las actividades en solitario, al aislamiento social, al aplanamiento afectivo, ¿cierto? Son personas que realmente tienen gran dificultad para relacionarse con el mundo porque sienten que el resto de las personas son muy intrusivas. Entonces ellos tienden a aislarse, ¿cierto? Les molesta estar en contacto social. Y el esquizotípico, que se caracteriza pues por una tendencia a un pensamiento muy mágico, a ser extraños en su forma de vestir, de pensar, de entender el mundo, ¿cierto? A veces van a tener algunas experiencias que rayan a veces con ideas como hacia lo paranormal, ¿no? Tienen como en peliculados, lo que decimos en más o menos. peliculados, exacto. Y se caracterizan eso porque son extraños incluso en su forma de vestirse. Luego vamos a tener un grupo que es el grupo de la inestabilidad emocional o el dramatismo, y ahí vamos a tener la personalidad antisocial, pues que se caracteriza, también lo mencionaban hace un rato, por la tendencia a quebrantar la norma, a pasar por encima de los demás, a darle prioridad a sus fines, y entonces cuando le dan prioridad a sus fines tienden a no importarle los que están a su alrededor, ¿cierto? Ni las normas sociales, ni las personas, a veces pueden ser poco empáticos, pueden ser muy impulsivos, sí, ¿cierto? Y hacer daño. Tenemos la personalidad histriónica, ¿cierto? Que tiene como una característica muy esencial el dramatismo y la teatralidad, y son personas que tienen una gran necesidad de ser el centro de atención, de llamar la atención al lugar donde van, y cuando no son el centro de atención pues se sienten muy molestas, tienden a tener un comportamiento muy seductor, sean hombres o mujeres, ¿cierto? En su estilo, ¿cierto? Las mujeres pueden utilizar, por ejemplo, ropa muy sexy e inapropiada para ciertas circunstancias. Los hombres pueden también ser muy sexys, pero en el estilo pues masculino, ¿no? Claro. Luego tenemos el trastorno límite de personalidad, que es uno de los más comunes, ¿cierto? Y es donde más investigación hay. El trastorno límite de personalidad se caracteriza por una gran desorganización, ¿cierto? Son personas que tienen problemas en la identidad personal, no tienen claridad sobre quiénes son, hacia dónde van, ¿sí? Y eso hace que a veces, por ejemplo, pasan de grupo en grupo y cambian la forma de vestir, la forma de pensar, la forma de comportarse, de acuerdo a las relaciones que van teniendo en el momento. Son personas que tienen gran impulsividad, no logran controlar bien sus impulsos, y son de todos los trastornos de personalidad los que tienen más inestabilidad emocional, ¿cierto? Es efectivamente una montaña rusa constante, y son personas que suelen tener, es uno de los trastornos más graves porque son personas que tienen muchas conductas autolesivas o suicidas, ¿cierto? Es uno de los trastornos más delicados, donde más investigación hay, como les decía antes, pero también donde más posibilidades terapéuticas hay, porque ellos sufren tanto su trastorno de personalidad que son, de todo el grupo de los trastornos de personalidad, los que más tienden a buscar ayuda, ¿cierto? Reconocen que tienen problemas. Estas personas también pasan del amor al desamor, del amor al odio, ¿cierto? De la absoluta idealización a la devaluación de las personas. Entonces son realmente personas con las que es muy difícil relacionarse, ¿cierto? Y ellos tienen grandes dificultades para adaptarse al mundo. Y luego vamos a tener en esta misma categoría el trastorno narcisista de personalidad, ¿cierto? Donde básicamente el rasgo predominante es la exaltación del sí mismo, ¿cierto? Se consideran mejores que el resto del mundo, más inteligentes, más capaces, más bellos, más exitosos, sienten que tienen un estatus superior al resto de las personas, que están por encima de las otras personas, y pueden incluso incurrir en comportamientos manipulativos, devaluativos, humillativos hacia las otras personas. Entonces este sería el segundo grupo. Y el tercer grupo se caracteriza por la experiencia de ansiedad, ¿cierto? Entonces ahí están las personalidades por dependencia, por evitación y obsesiva compulsiva, que también mencionaban pues al inicio. La personalidad por dependencia, pues como su nombre lo dice, son personas que son absolutamente inseguras, ¿cierto? Se consideran incapaces de enfrentar el mundo y necesitan una figura fuerte a su lado, ¿cierto? Entonces tienen la sensación de que sin esa figura fuerte no pueden lidiar con las situaciones del mundo, tienen dificultades para la toma de decisiones, ¿cierto? A veces para cosas tan simples como elegir cómo se van a vestir cada día, ¿sí? Luego tenemos el trastorno por evitación, que son personas que son muy ansiosas socialmente,
tienen un gran sentido de vergüenza personal y tienden a aislarse del mundo. Pero a diferencia del esquizoide, ¿cierto?, que mencionaba al inicio, yo sé que esto es un tema muy largo, ¿no? No, Pero tranquila. No, y es que decíamos es al comienzo, importante. cada uno de ellos, como hicimos un programa con el trastorno obsesivo compulsivo, nos da para desarrollarlo pues, En una hora o más. perfectamente, programa por trastorno. A diferencia del trastorno esquizoide que les decía al principio, que son personas muy solitarias, que se aíslan y que sienten muy intrusivos a los demás, la persona con un trastorno por evitación tiene mucha ansiedad social. Él o ella quisiera relacionarse bien con las personas, pero tiene una sensación interna de vergüenza y de baja valía personal, ¿cierto? Tienen grandes problemas de la autoestima que finalmente lo que hacen es evitar las experiencias sociales. Se aíslan, ¿cierto? Aunque quisieran, se aíslan porque las relaciones sociales se vuelven dolorosas, ¿cierto? Genera gran sufrimiento. Y luego pues el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que se caracteriza pues por lo que mencionabas antes, un patrón muy rígido, muy inflexible hacia las normas, son muy meticulosos, tienden a buscar el autocontrol o el control de las demás personas, ¿cierto? Tienen una forma de ver el mundo muy rígida que les dificulta la flexibilidad y la adaptación y hacen que todas las personas a su alrededor más bien se acojan a sus normas que ellos flexibilizarse y negociar, ¿cierto?, las formas en que se convive o se hacen las cosas en casa o en el trabajo o en diferentes ámbitos. Muy bien, tenemos ahora una llamada desde Bello, está María Eugenia Ramírez. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Bueno, a ver, pasa que es muy interesante y pienso que a la vez muy extenso el tema, porque yo pienso que no bastaría pues ni una hora ni dos para un tema tan extenso. Quisiera consultar con la doctora. Lo que pasa es que tengo una niña de 9 años y un niño de 7 años. La personalidad de ambos es totalmente diferente. La niña de 9 años es en sí, pues yo no sé cómo llamarle a eso, es como, no sé si es la personalidad de ella o qué, se le dificulta tener amigas en la escuela. Ha estado en 2 instituciones educativas y la verdad en ambas, pues ella es de piel un poco morena, no negra, no, sino morena. Y ella sufrió por ese tema de la piel en la primera escuela donde hizo hasta 3º de primaria. Ahora está haciendo 4º en otro colegio y también se le dificulta y ella se da con las amigas la cosa más impresionante y cuando menos piensan las amigas la rechazan, las amigas la dejan sola, la aíslan y ella me dice, mami, ¿qué me llevo para la escuela para no aburrirme en las horas del descanso? Bueno, por ese lado la niña, entonces quisiera saber cómo manejar eso y ella pues el tema de la piel ya lo superó un poco porque ella llegó a decirme, mami, qué rico ser blanca como usted, así no me rechazarían tanto y yo no, mi amor, y a pesar de que la gente le dice que ella es una morena divina y bueno, tal cosa, pero ella pues por el problema de la piel, pero como le digo ya pues lo tiene superado, pero entonces ya no sé pues cómo manejar lo otro acerca de las amistades que la aíslan tanto. Y el tema del niño, él tiene 7 años, pero es que Dios mío bendito, ese sí, pues dicen que es mejor atajar que empujar, pero es que es impresionante porque ese muchacho sí es la locura total y ese dice lo que siente, así le haga pasar las penas a uno y él es no agresivo, sino brusco. Y a veces abraza a la profesora y casi la tumba y él se va como un ventarrón para todo el mundo. Entonces, pues, son ambas personalidades muy diferentes y quisiera como saber manejarlo. Muchas gracias, María Eugenia. Qué linda, pues, una mamá preocupada por estos comportamientos y sobre todo el de la niña porque que no vaya a ser, pues, tampoco víctima pues como de maltrato por sus compañeros y que de pronto una frustración le vaya a causar más adelante alguna, pues no de pronto un trastorno de personalidad, pero sí alguna marca pues de allí en adelante. Exacto. Yo creo que una cuestión importante es no patologizar los rasgos de los niños, ¿cierto? Estos rasgos, básicamente lo que nos están diciendo es que pues la niña tiene una tendencia
¿cierto? A ser quizás un poco más introvertida o más tímida, ¿cierto? Y sufre más ante las situaciones de vergüenza, mientras que el niño pues puede ser quizás más impulsivo, y básicamente la tarea como padres, ¿cierto? Y como personas alrededor de estos niños es hacer una prevención, ¿cierto? Promoción de los rasgos que son saludables en los niños y una prevención de lo que sea problemático. Entonces, por ejemplo, pues ayudarles con temas como la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Como la modulación de las propias emociones, cómo relacionarse sanamente con las otras personas, ¿cierto? Cómo establecer lazos que no sean ni excesivamente de excesivo apego ni de lejanía, ¿cierto? Y de aislamiento, sino cómo puedo yo mediar entre esos dos extremos. Quizás otra cosa que sea importante es como padres ayudarle a los niños a identificar cuáles son las situaciones problemáticas que ellos enfrentan, darle una validez a esas situaciones problemáticas. Los problemas que enfrentan los niños son tan válidos como los que enfrentamos los adultos, ¿no? Lo que pasa es que a veces tendemos a subestimar y decir, no, pues este no es un problema real, y le decimos a los niños, es que eso no vale la pena. Eso no vale la pena, ¿cierto? Y creemos que nuestros problemas son mucho más graves que los problemas que ellos enfrentan, pero realmente pues son tan graves unos como otros. Entonces básicamente la tarea es validar esos problemas que ellos tienen y ayudarles a encontrar soluciones y cómo van a enfrentar esas situaciones problemáticas, ¿cierto? O de estrés, incluso desde la infancia. Muy buenas recomendaciones, doctora Alicia, para María Eugenia, pero aprovechemos, doctora Fanny Isabel, para recomendarle a María Eugenia y a todos nuestros televidentes la línea Amiga en Salud, incluso con una gran ventaja, porque normalmente los programas, los proyectos que tiene la Alcaldía de Medellín son para los habitantes de Medellín, pero la línea Amiga, por fortuna, está disponible para todos en el Valle de Aburrá y todos los que quieran marcar. 444-4448, María Eugenia, ahí está en pantalla, es la línea Amiga en Salud, y los temas de salud sexual y reproductiva, salud mental, salud familiar, ahí hay especialistas, personas que saben escuchar y además orientar con muy buenos criterios, y pues en televisión es muy poco el tiempo que tenemos para darte unas recomendaciones, lo ha hecho muy bien la doctora Alicia, pero llama a la línea Amiga, sabemos que te va a funcionar muy bien y te van a orientar, y todo lo que lo necesiten, llamen a la línea Amiga, que es una herramienta muy buena. Sirve para todo definitivamente. Y vamos a ver otra de las preguntas de nuestros ciudadanos en la calle para la doctora Alicia. Mi nombre es María Fulgarín. Yo quiero saber por qué se presentan los trastornos de personalidad. Gracias, María. Nos sirve para retomar algunos de los puntos que hemos trabajado. ¿Por qué se presentan, doctora Alicia? Bueno, creo que de alguna manera hemos ido respondiendo esta pregunta, pero quizás para ir integrando la información, pues realmente son los trastornos de personalidad son una mezcla entre aquello que es hereditario, ¿cierto? Con lo que nosotros venimos desde el vientre, ¿cierto? Sí. Que tiene que ver con nuestro temperamento, y luego cómo cada persona va interactuando con el mundo, se va relacionando con el mundo, y cómo esas experiencias que nosotros vamos teniendo, sobre todo en las relaciones con las figuras parentales o las figuras de apego, las llamamos pues en psicología, que son esas figuras con las personas más significativas, ¿no? Cómo esas relaciones van configurando mi modo de relacionarme con el mundo, conmigo misma, con las demás personas. ¿Qué es importante? La prevención, ¿cierto? Nuevamente pues voy a eso. Si nosotros logramos hacer prevención y que los niños tengan una infancia sana, donde los padres puedan aprender a autorregular sus emociones y enseñarles a regular las emociones a los niños, donde les enseñen la autonomía al mismo tiempo que les enseñan valores como por ejemplo la reciprocidad y la cooperación, ¿cierto? Entonces lo que les estamos enseñando es a relacionarse cómo me relaciono con los otros, pero al mismo tiempo cómo soy autónomo y soy capaz de tomar mis decisiones progresivamente, ¿cierto? Cosas como ese estilo. También en la relación con las normas y con la autoridad, esto va a ser un tema importante. Definitivamente las relaciones de amor y de seguridad son muy importantes en la infancia, ¿cierto? Desde la primera infancia hasta la adolescencia, pues obviamente en la adultez, pero en esos primeros años va a ser de gran importancia hacer una mezcla entre una estructura donde haya autoridad y normas, al mismo tiempo que hay cariño y valoración y validación
¿cierto?, de las características positivas de los niños y de sus problemáticas y cómo las van enfrentando. Doctora Fanny, antes de recibir la siguiente llamada, déjeme mostrar esto que está en el Twitter, que me parece tiene mucho que ver. Es una invitación al tercer seminario Promoción de la Resiliencia, Prevención de Conductas de Riesgo. Este evento académico, este seminario, se irá en Medellín el 9 y 10 de octubre de 2014. Todavía faltan como 3 meses, pero el trino, la información en el Twitter tiene que ver con esto, es que están ya recibiendo resúmenes de investigaciones y experiencias en promoción de resiliencia. La fecha límite de recepción es el 20 de agosto de 2014, queda todavía un mes, y el correo, para que lo tengan en cuenta los profesionales que nos están viendo, también tal vez tienen investigaciones, experiencias positivas que quisieran presentar en el seminario, es resiliencia.joven@gmail.com. Les doy 2 números telefónicos, 219-6868 y 219-6836. Presenten, postulen sus trabajos para que, ¿por qué no?, puedan participar en ese tercer seminario Promoción de la Resiliencia. Sí, cae muy bien para este programa porque es uno de los valores que ayuda pues a fortalecer más cuando tenemos problemas o frustraciones. Ahora atendamos desde Nuevo Occidente a Carlos Ortiz. Bienvenido, Carlos. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, Carlos. Son del programa que me parece muy interesante, ya que tengo mi hijo Miguel Ángel, que tiene 7 años. Él fue valorado, la preguntita va dirigida hacia la doctora Alicia. Él fue valorado ahora a principios de este año por el Instituto Neurológico, una evaluación que le hicieron neuropsicológica. Mi hijo fue valorado con trastorno leve de capacidad intelectual de 60%. Doctora, yo quisiera que me especificara algo de qué se trata este trastorno leve, que les mejora al niño la capacidad en cuanto al rendimiento académico, el rendimiento psicológico, es la mitad del 60, o sea, es casi la mitad de todo lo que es el conocimiento de él. ¿En qué forma le pudiera yo mejorar, como que avanzar a mi hijo, sea diagnosticado con algún medicamento, o cómo lo pudiera yo tratar a él, ya que en el instituto no me dijeron qué medicina le podía dar, o sea, no me mostraron como un camino? Yo quisiera que, ya que usted es especialista, quisiera que me orientara cómo puedo avanzar yo con mi hijo. Él tiene 7 años y tiene una capacidad intelectual del 60%. Claro que sí, Carlos, para eso estamos aquí, para poderte ayudar y poderte orientar. Pues de entrada, uno generalmente no evalúa solamente el resultado de un examen, doctora Alicia, pues hay que mirar muchas otras cosas. Posiblemente falta también consulta con neuropediatra o también con psiquiatra infantil. ¿Usted qué más opina? A ver, realmente cuando, pues esto digamos, es distinto hablar de trastornos cognitivos que tienen que ver con las funciones cognitivas superiores, ¿cierto? La capacidad intelectual del niño y las capacidades pues de memoria, de atención, de la inteligencia y otras variables pues que tocan lo puramente cognitivo. Esto no hablaría de la personalidad del niño, claro, ¿cierto? Esto es importante hacer la diferencia. En este caso yo la recomendación que le hago es que, claro, un examen, ¿cierto?, que evalúe la capacidad intelectual no nos está diciendo quién es el niño y cómo este niño va a responder ante las situaciones del mundo, ¿cierto? Nos está dando solamente cuál es su capacidad intelectual, y definitivamente creo que la vía más adecuada para este padre, ¿cierto?, que me parece muy bien que esté buscando recursos para su hijo, ¿cierto? Eso habla de la preocupación y del amor que tiene por este niño. Yo creo que lo más importante es consultar, ¿cierto? Consultar donde le hicieron el diagnóstico, ampliar esa evaluación, ¿cierto? Otras características, creo que trabajar de la mano con pediatría, con psiquiatría infantil puede ser de mucha utilidad, y sobre todo si en el niño hemos detectado que hay alteración en el funcionamiento cognitivo, se pueden hacer siempre rehabilitaciones neuropsicológicas, ¿cierto? Sí. Que significa que más allá de una evaluación, luego va a haber profesionales en neuropsicología que le van a enseñar a los padres y al niño estrategias para fortalecer esas habilidades que el niño tiene, ¿cierto? Porque no es que no tenga, él tiene, pues puede que esté por debajo de las medias poblacionales, o que tenga, ¿cierto?, como calificaciones por debajo de las medias
¿cierto?, de otros niños o de otras poblaciones, pero no significa que este no sea un niño que pueda fortalecer esas habilidades que ya tiene. Entonces, mi recomendación básicamente es que consulte nuevamente y que solicite todo un tratamiento de rehabilitación neuropsicológica. Exactamente, y que está a tiempo porque el niño tiene 7 años, entonces todavía arrancar un tratamiento va a ser mucho más fácil y los niños son mucho más receptivos y responden muy bien. Vamos a un pequeño corte institucional y seguimos hablando con la doctora Alicia de trastornos de personalidad. Para estar en la jugada, conozca las 5 novedades de Saber 11. Primero, inclusión de pregunta abierta. Segundo, se evaluarán 5 áreas. Tercero, se incluye la prueba de competencias ciudadanas. Cuarto, el examen tendrá 230 preguntas. Quinto, puntaje único en el rango de 0 a 500 para el estudiante. El próximo 3 de agosto, más de 600.000 estudiantes estarán en la jugada con Saber 11. Para fechas de inscripción, consulte en www.icfes.gov.co. Mejor evaluación, mejor educación. ICFES, mejor saber. Yo llegué a Medellín hace más o menos 1 año y medio. Un día decidí bajar a la cancha pues porque me gusta jugar baloncesto. Fue iniciativa de los mismos niños los que se acercaron a mí y me dijeron: señor, a nosotros también nos gusta el baloncesto, usted nos podría entrenar. Y pues es un proceso que llevamos más o menos hace 1 año. Obviamente no es una escuela profesional debido a que los niños son estudiantes primero que basquetbolistas. Hola niños, ¿cómo están? Los entrenamientos son lunes a sábado de 5 p.m. a 7 p.m. Los sábados en la mañana tenemos un horario especial que es de 7 a.m. a 9 p.m. Por lo general vienen un grupo de niños diferente en cada ocasión. Hay una base más o menos de unos 10 niños que son los que vienen constantes, pero los demás, algunos son esporádicos y con eso llegamos a un grupo casi de 30 niños. ¡Vamos, que se sienta! ¡No escucho las palmadas! Hay niños que eran muy cerrados, o sea, completamente ensimismados a toda hora, o sea, no compartían con los demás. Y ahora hay un nivel de cordialidad entre todos ellos, son amigos, están juntos, hacemos actividades extra baloncestos. En el colegio el rendimiento sube porque ya los niños están pendientes de hacer las tareas rápido, de hacer las cosas bien para poder venir a entrenar. Vivimos en un lugar cerca a una zona no muy agradable y este espacio, el deporte, que les está generando hoy una actividad que les genera un cierto apego a la comunidad, a sus compañeros, es el mejor legado que le puede dar uno a ellos. Atacas el aro. Normal. Es un punto de integración para todos los niños de la unidad. No solo sirve como entrenador de baloncesto, sino que muchas veces hace actividades de integración. Antes era como muy pegada a la tecnología, a los celulares, al computador, y pues vi que los niños, mis amigos, estaban entrenando, practicando baloncesto y pues yo quise. La actividad física es súper importante. En el medio en el que estamos actualmente hay mucho estrés no solamente físico por nuestro trabajo, nuestro estudio, sino mucho estrés psicológico. Acá no necesariamente vienen a ser los mejores o a ser los primeros, simplemente son personas que vienen a tomar un espacio diferente para compartir. ¿Qué le digo yo a los padres? ¿Qué le digo a las madres? Dejen venir a sus niños. El primero es un crossover normal. Segundo es por la espalda. Tercero es entre las piernas. A los niños que se animen a practicar más deporte, que eso les va a ayudar más en la salud y esas cosas. Es aquí donde en verdad los niños se integran, se socializan. Gracias por todo, lo queremos mucho y que ojalá nunca se vaya.
Qué bien por Julián Franco, nuestro líder en salud de esta semana, una experiencia hermosísima, una persona entregada y comprometida con los niños, y yo pienso que nos cae de perlas para el programa que estamos haciendo hoy, porque esos son los factores protectores que se pueden usar para... Él dice, estamos cerca de una zona que no es muy agradable, pero aquí los niños están bien, están haciendo deporte, están protegidos de esos otros peligros. Recomendaciones generales, doctora, porque se nos acabó ya el tiempo, desafortunadamente. Bueno, más allá de las que he dado, pues para complementar, creo que es muy importante proteger a los niños de experiencias traumáticas, de violencia, de abuso, ¿cierto?, de agresiones. Eso digamos que va a ser uno de los pilares pues, de la prevención, además pues, de lo otro que dije. Y quizás cuando ya estamos sospechando un trastorno de personalidad o hay claros indicadores de un trastorno de personalidad, pues no dejar de consultar, ¿cierto? Que si para la familia o para los amigos o las personas que están alrededor de esta persona está siendo difícil y han detectado problemas, pues hablarlo con esta persona, ayudarle a generar conciencia, y definitivamente el tratamiento base de los trastornos de personalidad va a ser la psicoterapia. Los medicamentos pueden ayudar, por ejemplo, cuando hay ansiedad, trastornos de ansiedad asociados o depresiones asociadas, pero no van a cambiar la personalidad, ¿cierto? Van a ser los procesos psicoterapéuticos que en estos casos van a ser más prolongados que en otros, los que van a ayudar a la salud de la persona. Doctora Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Doctora Fanny, nos vamos de inauguración mañana de lo más bacano que hay, entregar centros de salud. Una maravilla, qué dicha, un programa bien esperado, mañana a 11 de la mañana, desde San Lorenzo, con la entrega de este centro de salud. Los esperamos y que pasen feliz resto de tarde. Hasta mañana a las 11 de la mañana, chao.